un gusto recibirles de nuevo en el Instituto Nacional de Salud presentando este nuevo webinar dirigido al personal multidisciplinario de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Contamos con la presencia de personal de los hospitales, unidades comunitarias, personal de telecentros de salud, de bienestar magisterial, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de las universidades. Sean todos bienvenidos. En la conferencia de este día hablaremos del síndrome de ovarios poliquísticos e insulinoresistencia, un trastorno hormonal metabólico que es muy común y que está relacionado con el riesgo de complicaciones a largo plazo, como conocemos, de diabetes y de enfermedades cardíacas. De ello va a hablar una especialista en el tema, la doctora Claudia López Romero, a quien saludo y le doy la bienvenida aquí en el instituto. Ella es graduada de doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, graduada de medicina interna como especialidad y en la especialidad de endocrinología, metabolismo y nutrición del Hospital Nacional Rosales. Es diplomada en terapia hormonal del envejecimiento en 2022 y ha cursado estudios sobre genética en el Hospital Winthrop de Nueva York. Es médica colaboradora de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, ASADI, desde 2015 y es miembro activa de la Endocrine Society desde el 2020. La doctora se ha caracterizado por tener una tendencia muy académica y ser muy estudiosa, por lo cual hemos decidido pues invitarla y tener el gusto de presentarla este día, ya que tiene antecedentes también de publicaciones importantes sobre vida en cáncer papilar de tiroides, sobre la caracterización epidemiológica de los pacientes con tumores hipofisiarios en el Hospital Rosales. Se ha desempeñado como médica de staff del Hospital Rosales y del Seguro Social. Actualmente se desempeña en la práctica privada de medicina endocrinológica y está cursando una maestría en patología tumoral endocrina de la Universidad TEC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, España. Agradecemos, mantengan sus salidas de video y audio cerradas para captar la atención de esta conferencia y aprovechamos para darle de nuevo la bienvenida a la doctora y agradecimiento por haber aceptado la invitación que le hicimos. Queda en sus manos el auditorio, doctora, y le rogamos a todos que sus preguntas las hagan a través del chat para que al final podamos interactuar con la ponente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Sandoval. Un gusto estar esta tarde con ustedes. Pues me ha dado acá la oportunidad de hablar un poquito sobre síndrome de ovarios poliquísticos, que es un trastorno bastante común. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre esto. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden hacer a través del chat o al final les voy a compartir también mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta. Vamos a empezar hablando un poquito sobre los ovarios, que son parte del sistema endocrino. Son glándulas que vienen en par, que están suspendidas en la cavidad pélvica por un pliegue de peritoneo llamado mesovario. Forman parte del sistema endocrino y reproductor de la mujer. Tienen un peso más o menos entre 7 a 14 gramos con un volumen de 4 a 6 ml. Entonces, se caracteriza el ovario porque tiene una corteza, una médula. Dentro de la corteza podemos ver una capa de estroma, una capa albúgina, y en la parte más interna de la corteza podemos ver diferentes folículos en diferentes estadios de maduración. Acá tenemos folículos primarios hasta un folículo maduro ya listo para la ovulación. Durante el nacimiento, al momento del nacimiento, tenemos aproximadamente de 600,000 a 800,000 folículos primarios que van a sufrir apoptosis, y el resto de folículos que van a quedar, como podemos ver acá en un ovario ya de una mujer adulta, van a comenzar a madurar desde el momento en que aparezca la pubertad. Y acá va a ser por una influencia hipofisiaria en lo que conocemos como ciclo menstrual. Entonces, el ciclo menstrual, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene dos etapas.
la primera etapa, que son los primeros 14 días de aquel ciclo normal de 28 a 30 días, en el que la hipófisis, a través de la secreción adenohipofisiaria, va a producir FSH y la FSH va a agarrar este folículo primordial, el folículo inmaduro, y en estos 14 días va a ir madurándolo. Entonces, aquí a partir del folículo terciario podemos comenzar a ver, por ejemplo, que ya se diferencia bastante bien la membrana basal, las células de la teca, que son estas que se ven alrededor, y las células de la granulosa que se ven aquí. Entonces, ya el día 14, ya finalizando el día 13, ya el folículo ya va a ser un folículo maduro que está listo para que aparezca la ovulación. Y aquí viene la segunda parte del ciclo. Para que se dé una ruptura en el día 14, necesitamos de un pulso de hormona luteinizante. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, que el folículo se rompe y una vez que el folículo se rompe, libera el óvulo. Luego, esta parte del folículo va a quedar dentro del estroma ovárico, va a quedar dentro de la corteza y va a formar el cuerpo lúteo, que si no se da embarazo, entonces va a sufrir una degeneración. Ahí tenemos las dos partes del ciclo. Entonces, esta foto me gustó bastante porque es de las poquitas fotografías en las que han logrado ver el momento exacto en el que se está dando la ovulación en una paciente que estaba siendo sometida a una laparoscopía. Entonces, eso es lo que pasa el día 14 días previo a la menstruación. Tenemos el folículo ya maduro y por acción de la hormona luteinizante, este folículo se va a abrir y va a permitir que el ovocito, es decir, que el óvulo salga, con el objetivo de que aparezca pues la fecundación y el embarazo. Ahora, dentro de este folículo maduro, que es este que tenemos acá en pantalla, vamos a tener una capa de las células de la teca en las que va a actuar la hormona luteinizante, que si recordamos viene de la hipófisis, y la hormona luteinizante va a permitir que el colesterol que entra a estas células se convierta en androstenediona. Y luego la androstenediona que se produce aquí va a pasar a las células de la granulosa que están acá. Aquí podemos ver como una parte más grande de esto. Y dentro de las células de la granulosa, la androstenediona a través de la aromatasa va a sufrir cambios bioquímicos para convertirse en estradiol. Entonces, igual, si nosotros queremos ver la primera fase del ciclo, vamos a ver una mayor estimulación de la FSH, que como su nombre lo dice, es folículo estimulante. Y en la segunda mitad del ciclo vamos a ver la acción de la hormona luteinizante. Entonces, dentro de todo este ciclo pueden aparecer diferentes alteraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pintura que es de 1630 del pintor José de Rivera, que se llama La Mujer Barbuda. Y así se escribía el apellido con B. Entonces, aquí en esta parte de acá, que es una como lápida que habían puesto a la par de la paciente, ahí lo que dice en latín es el milagro de la naturaleza. Entonces, esta es una señora que se llamaba Magdalena Ventura, que fue nacida, que había nacido en Italia, y que a la edad de 52 años, si están viendo acá, ella está dando de lactar a su bebé. Aquí está el esposo de ella. Esta paciente desde los 37 años comenzó a presentar virilización, le comenzó a crecer barba, comenzó a perder el cabello, comenzó a tener voz grave. Entonces, ahora en día nosotros vemos esto y decimos, es un caso de hirsutismo, de hiperandrogenismo. En aquel momento a ellos les pareció un milagro de la naturaleza y realmente sí, pues aquí la vemos con su bebé. Entonces, este señor, Fernando Afán de Rivera, que era el mecenas, es decir, quien financiaba a José de Rivera, le pidió que hiciera una pintura de ellas. Entonces, gracias a este señor tenemos ahora esta pintura que está ahí en el Museo del Prado. Y es un caso bastante claro de hiperandrogenismo. Entonces nos viene la pregunta de cómo se van a regular los andrógenos en las mujeres.
Y esto va a depender del hígado y de la sensibilidad que el hígado tenga a la insulina. La insulina en una cantidad adecuada, haciendo el efecto metabólico adecuado, va a permitir que a nivel hepático se libere la globulina fijadora de hormonas sexuales. Y esta globulina lo que hace es que es liberada al torrente sanguíneo y si encuentra testosterona libre, ella se va a unir a la testosterona. Entonces nos va a disminuir la cantidad de testosterona libre y eso nos va a disminuir todos los efectos androgénicos que la testosterona tiene en las mujeres. ¿Cuáles van a ser las funciones de los andrógenos en las mujeres? Normalmente se van a producir de 100 a 400 microgramos por día. Nos va a permitir mantener la masa muscular, la masa ósea. Durante la pubertad permite el aparecimiento del vello púbico y axilar. Modula también la libido. Mejora la producción de estrógenos porque si recordamos, a partir de la androstenediona se va a convertir por la aromatasa en las células de la granulosa en estradiol. Y también hace una regulación débil en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, aquí tenemos que recordar cómo es que se da esa producción hormonal durante el ciclo menstrual. Y yo sé que muchas cuando vean esto me van a hacer esta carita, pero realmente durante el ciclo menstrual siempre está como ese mal comentario que le dicen a uno, uy, hoy andas en tus días. Entonces, ese andas en tus días quiere decir que antes de que aparezca la menstruación tenemos una disminución de estrógenos porque la FSH disminuye la estimulación, comienza a aumentar la hormona luteinizante y todos esos cambios se sienten, ¿verdad? Comenzamos a sentir de repente falta de energías, comenzamos a sentir como que aquello nos molesta un poco más de lo normal, pero sí hay una explicación hormonal para eso. Es lo que las pacientes que entran a su menopausia o en su perimenopausia van a comenzar a sentir, porque ellas están más que todo en esta fase con una deprivación de los estrógenos que normalmente habían. Entonces, esta producción hormonal durante el ciclo menstrual, la forma más fácil de recordarnos de esto es dividirlo en dos. Tenemos la fase folicular de la FSH, que es la hormona folículo estimulante, en la que se va a dar una mayor liberación de estradiol. Y aquí tenemos el día 14, por ejemplo, que es el día de la ovulación, en que de repente la mayoría de pacientes nos van a decir es el día en que me siento mejor, me siento más bonita, me siento con mejor ánimo, porque hay más cantidad de estrógenos. Y tenemos la fase lútea en la que toda esa sensación de bienestar de repente puede ir disminuyendo porque van a disminuir los estrógenos porque el cuerpo se está preparando a través de la estimulación de la hormona luteinizante para que se dé la fecundación formando el cuerpo lúteo. Y si no se da, pues el día 28 aparece ya el sangrado menstrual, la menstruación. Entonces, de forma resumida, ¿cómo se van a comportar las hormonas durante el ciclo menstrual? Tenemos en la primera fase del ciclo, en la fase folicular, que la hormona folículo estimulante va a tener una elevación, si se fijan, está en niveles constantemente elevados. Luego va a tener un piquito aquí en la fase de ovulación y luego va a disminuir y entra a una deprivación, digamos, de FSH o una disminución en la producción durante la segunda mitad del ciclo. En la fase lútea tenemos también los estrógenos que van a comenzar a aumentar, aumentar, aumentar y el día 14 tienen una disminución también. Tenemos también la progesterona, que la progesterona se libera a partir del cuerpo lúteo durante la fase lútea, que va a tener su máxima expresión en la segunda mitad del ciclo, y la hormona luteinizante, que es la última pero no la menos importante. La hormona luteinizante durante toda la primera mitad del ciclo se va a mantener estable y el día 14 va a dar un pico que va a permitir la ruptura del folículo y va a permitir la liberación del óvulo. Y 3 a 4 días después más o menos van a caer estos niveles. Entonces, muchas veces cuando queremos saber si la paciente ha ovulado o no, medimos hormona luteinizante acá y medimos la hormona luteinizante el día 14. Y ahí podemos ver si ha habido un aumento exponencial de la LH o si no ha habido ningún aumento para valorar ovulación.
En resumidas cuentas, tenemos que a nivel hipofisiario vamos a liberar LH, vamos a liberar FSH, dependiendo de la mitad del ciclo en la que estemos, y esto va a ir a estimular a los ovarios, la LH en la segunda mitad del ciclo para producir progesterona, para facilitar la implantación del óvulo fecundado, y la FSH, si no se da pues la implantación, va a haber menstruación y luego viene la fase folicular. La FSH nos va a estimular al folículo para la producción de estrógenos. Entonces, aquí les voy a contar un caso clínico pequeñito, una pacientita de 33 años con los antecedentes familiares, hermana y abuela materna con diabetes tipo 2, la prima materna también con un cuadro de infertilidad no estudiada y diabética tipo 2, que consulta el 15 de enero del 2021. Ella llegó con historia de una menorrea de 13 meses. Desde el 2016 había estado intentando lograr embarazo y no había logrado, que refería a cuadros de hipoglucemias postprandiales. En el 2019 había consultado con otro colega que le había indicado anticonceptivos para ver menstruación. En septiembre del 2020 hubo un cuadro de COVID, elevó el dímero D y por eso suspendió los anticonceptivos. Entonces llegó en enero del 2021 sin ningún tratamiento. Al examen físico, quizás lo relevante, tenía un índice de masa corporal de 33, sus signos vitales normales y llamaba la atención que presentaba acné facial, acné en la espalda, acantosis en el cuello, las axilas y los pliegues inguinales. Entonces, ante esta paciente, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con esta paciente? Lo primero, como venimos viendo, la menstruación y el ciclo menstrual va a depender mucho del buen funcionamiento de este eje, del eje hipofisiario y ovárico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a evaluar ese eje. Luego, descartar si la paciente presenta insulinoresistencia porque tiene estigmas de insulinoresistencia como la acantosis, el acné, y descartar otros trastornos metabólicos también. Entonces, aquí uno comienza a pensar cuál puede ser el diagnóstico diferencial de estas pacientes. Y tenemos cuáles van a ser las causas de oligoovulación o de anovulación. Podemos tener trastornos tiroideos, entonces parte del estudio va a ser medir hormonas tiroideas. Tenemos también los casos de hiperprolactinemia que pueden ser por un prolactinoma o por adenomas hipofisiarios también, que indirectamente dan mayor producción de prolactina. Entonces vamos a medir prolactina también. Podemos tener un hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, que la FSH y la LH no se estén produciendo, que en este caso pues también puede ser secundario a lesiones hipofisiarias. Tenemos o podemos tener también una falla ovárica precoz y en este caso pues vamos a ver tanto la estimulación del ovario como la producción de estradiol y otras causas también de hiperandrogenismo, que sobre todo aquí vamos a ir a investigar toda la producción de andrógenos a nivel suprarrenal, a nivel ovárico. Aquí tenemos los tumores ováricos secretores de andrógenos, la hiperplasia adrenal congénita, los tumores suprarrenales. Entonces, en casos severos, porque esto no se hace de rutina también, podemos ir a ver toda la función suprarrenal y la producción y el uso de andrógenos exógenos, porque también hay pacientes que de repente son deportistas o algo y pueden estar utilizando algo exógeno y no expresarlo en la consulta. Entonces, a esta paciente, de los exámenes que se le tomaron, los que nos aparecían alterados era una glucosa en ayunas de 119.7. Teníamos una TSH de 4.39 para un valor ideal de 1 a 2.5. Teníamos también un déficit de vitamina D con un rango de 29 y aquí dentro de lo que se le tomó en un primer momento la prolactina que estaba dentro de rangos normales. Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos con esta paciente? Primero se catalogó como una paciente con hipotiroidismo primario, con un cuadro de insulinoresistencia en la que ya veíamos una glucosa alterada en ayunas, a descartar hiperandrogenismo y descartar un síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cuál fue el tratamiento en un primer momento? Iniciar ejercicio 30 minutos cada día, la terapia nutricional, que estos dos puntos tienen que ser
el primer abordaje que hacemos con todos los pacientes, la alimentación y una buena actividad física. Se comenzó a suplementar un poquito con levotiroxina, la metformina a una dosis baja para ver también la tolerancia que la paciente tenía y suplementar los niveles de vitamina D. Entonces, una pregunta que uno se hace cuando ve a una paciente así es, ¿qué es lo que le está dando el exceso de andrógenos a estas pacientes? Entonces, si recordamos, acá tenemos la primera fase en la que se producen estrógenos, la segunda fase en la que se va a producir hormona luteinizante, y tendríamos que tener algo que nos esté afectando esta primera fase para que esos andrógenos no se conviertan en estradiol, sino de que se queden como andrógenos. Y aquí es donde tenemos que empezar a investigar qué es lo que está haciendo que la paciente produzca mayor cantidad de andrógenos. Aquí es donde vamos a comenzar a investigar si hay un síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, ¿qué es el síndrome de ovarios poliquísticos? Si se recuerdan, también se conoce como el síndrome de Stein-Leventhal. Entonces, ellos, allá por 1933, en un meeting que tuvo la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras, describieron un grupo de pacientes que tenían acné, hirsutismo, tenían ciclos menstruales irregulares, y a ellos les dio curiosidad y comenzaron a tomar ultrasonografías y vieron también que las pacientes tenían, algunas de ellas, quistes ováricos. Entonces, lo presentaron como un síndrome de ovarios poliquísticos en los que las pacientes tenían también alteraciones metabólicas. Así, el síndrome de ovarios poliquísticos se describe, como bien lo mencionó la doctora Sandoval en un inicio, como un desorden endocrino y reproductivo que afecta al 10% de las mujeres. Se caracteriza por periodos de anovulación o de oligoovulación, hiperandrogenismo, hirsutismo, acné, con o sin presencia de quistes en el ovario. Entonces, yo sé que algunos me van a decir, ¿cómo es posible que sea síndrome de ovarios poliquísticos sin quistes? Pero sí es posible. Acá les puse un cuadro, esta pintora que es muy famosa, Frida Kahlo, que ella en su diario, ella comentaba lo difícil que había sido lograr embarazos y luego todas las dificultades que tuvo ya por accidentes y todo que ella tuvo. Entonces, una de las cosas que llama la atención en ella es el hirsutismo y cierto grado de hiperandrogenización. Entonces, pues, así es como vamos a ver de repente algunas pacientes por trastornos metabólicos que van a tener anormalidades reproductivas con riesgo para insulinoresistencia y un riesgo incrementado para diabetes. Son pacientes también que por todas las anormalidades metabólicas que hay van a tener mayor riesgo para enfermedad coronaria y cerebrovascular, que de repente pueden tener cuadros de ansiedad, de depresión, y que en el embarazo pueden tener un riesgo incrementado para tener diabetes gestacional, preeclampsia y también tener bebés pequeños para la edad gestacional. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que nos está dando este síndrome de ovarios poliquísticos? ¿Por qué es que aparece? Realmente no se conoce exactamente cuál es la causa. Hasta ahorita se han propuesto diferentes teorías, alteraciones genéticas, alteraciones en el eje neuroendocrino, donde describen una mayor pulsatilidad en la producción de hormona luteinizante, alteraciones metabólicas en las que ponen como punto central la insulinoresistencia, alteraciones del ambiente también. Entonces, aquí, por ejemplo, el uso de hormonas, el uso de sustancias añadidas a las comidas y alteraciones también en la esteroidogénesis, que por alguna razón la aromatasa no hace su efecto y no convierte a los andrógenos en estradiol. Entonces, básicamente, al hablar de la fisiopatología del síndrome de ovarios poliquísticos, estamos casi como en este dilema, que fue primero, ¿verdad? Si fue primero la gallina o fue primero el huevo. Porque realmente aquí no se sabe bien si primero fue un trastorno hipofisiario o si primero fue un trastorno ovárico, no sabemos. Y aquí surgen diferentes preguntas. Si hay una pulsación anómala de LH a nivel hipofisiario,
si hay una hiperestimulación de las células de la teca para producir andrógenos, si es por hiperinsulinismo que se da esta pulsatilidad anormal, si hay alteraciones genéticas en los receptores androgénicos, si hay alteraciones en los receptores de gonadotropinas y la FSH al momento de venir no tiene a dónde actuar. Entonces, realmente no hay una causa en particular a la que uno pueda culpar por el desarrollo del síndrome de ovarios poliquísticos. En el 2005 apareció este artículo en el New England Journal en donde ellos mencionaban y hacían bastante énfasis en la pulsatilidad anómala y lo proponían como una génesis del síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces ellos mencionaban aquí en la que había una pulsación anormal en la producción de LH, o sea, el problema estaba a nivel hipofisiario, y esta LH continuaba estimulando siempre a las células de la teca, sin que la FSH lograra compensar esto. Entonces, aquí teníamos la elevación de la testosterona, pero también ellos decían qué pasa con la insulina a ese nivel, pero en ese año quedó hasta ahí. Más adelante, en el 2008, aparece otro artículo en el que ya ellos ponen como causa primaria o como foco central la resistencia a la insulina. Entonces ellos mencionan, bueno, dice, si hay resistencia a la insulina, eso nos explicaría la hiperproducción de hormona luteinizante que sobreestimula la teca y produce andrógenos. Pero aparte, la insulinoresistencia también me explicaría que el hígado no logre producir suficiente globulina fijadoras de hormonas sexuales y de esa manera incremente la cantidad de testosterona libre y esto nos incrementa los andrógenos. Además, también el exceso de insulina o la resistencia a la insulina que da una hiperestimulación, da una hipertrofia de las células adiposas que generan también diferentes citoquinas, interleucinas, que al final también van a venir a dar más insulinoresistencia y van a ir a estimular, esto lo vamos a ver más adelante, van a ir a estimular, por ejemplo, para el aparecimiento de hirsutismo y de acantosis. Ya en el 2016 dicen, no es solo la hipófisis, no es solo la insulina. Entonces dicen, primero tiene que haber algo a nivel hipotalámico. Y a nivel hipotalámico, la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la que le va a dar la orden a la hipófisis para que libere LH y FSH, ella es la que está alterada, dice, porque ella favorece a la LH. Entonces ya se van un poquito más arriba y dicen, hay una alteración hipotalámica. Entonces incrementa la producción de LH y este exceso de LH nos va a venir a estimular o a sobreestimular a la célula de la teca. Entonces, de esa forma dicen, ya no es la LH, sino que es el hipotálamo. Tenemos el exceso de testosterona, tenemos también el hiperandrogenismo que va a ocasionar esto, y dicen, bueno, ¿va a ser algo a nivel hipotalámico? Dicen, pero ¿y por qué se va a estimular más? Entonces proponen acá a la obesidad. Pero recordemos que no todas las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos van a tener obesidad. Pero dicen ellos, hay una hiperinsulinemia que me va a estimular anormalmente el hipotálamo, me va a disminuir la producción de globulina fijadora de hormonas sexuales, va a sobreestimular a las glándulas suprarrenales, donde también se producen andrógenos. Entonces, de esa forma, ya de una manera más compleja y multifactorial, porque ya van contemplando diferentes glándulas, van proponiendo una fisiopatología del síndrome de ovarios poliquísticos. Al final, lo que tenemos bastante claro es que la célula de la teca se va a sobreestimular por la LH y eso nos va a dar un aumento en la producción de testosterona. Asimismo, la elevación de la LH va a favorecer la producción de hormona antimülleriana, que eso se produce en las células de la teca. Y la hormona antimülleriana tiene la capacidad de bloquear la producción de estradiol y tiene la capacidad también de ir al hipotálamo a estimular la producción de hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, si se fijan, pues no tenemos una causa
bien específica de esto y son diferentes hormonas y poco a poco han ido introduciendo mayor cantidad de hormonas, mayor cantidad de sistemas involucrados. Entonces, realmente lo que tenemos claro es que hay un cuadro de hiperinsulinismo y que eso también está actuando para que haya mayor disponibilidad de andrógenos, pero que también tenemos un aumento en la producción androgénica. Entonces, esta sobreestimulación de LH, porque de repente me preguntaba alguien, bueno, ¿y por qué los quistes? Me dicen. Porque realmente hay hiperandrogenismo, pero ¿y por qué se forman quistes? Entonces, si recordamos, el cuerpo lúteo se formaba en el momento de la fase lútea por estimulación de la LH. Si yo tengo un folículo que no terminó de madurar, pero tengo una sobreestimulación de la LH, lo que va a hacer la LH es lo que ella haría si estuviera preparando a esos folículos para que se diera la fecundación. Los va a comenzar a llenar de líquido y va a comenzar a formar quistes. Si nos recordamos, un quiste es una estructura que se llena de líquido. Entonces va a haber hiperestimulación del cuerpo lúteo y los folículos nunca van a madurar, sino que van a pasar a un estadio quístico. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar yo el síndrome de ovarios poliquísticos? Aquí tenemos también el ciclo menstrual, ¿verdad? De repente aquellas dismenorreas severas. Primero, con la historia clínica. Esa es la base para poder diagnosticar cualquier enfermedad, cualquier patología. En endocrino, casi siempre nosotros empezamos por la historia familiar antes de pasar a la historia del paciente, porque la mayoría de trastornos endocrinos son heredados. Entonces, parte de la historia clínica es cuál es la historia familiar de esta paciente. ¿Tiene familiares con infertilidad? ¿Tiene familiares diabéticos? ¿Tiene familiares con obesidad? ¿Hay algún familiar con calvicie? Porque ya nos va diciendo, entonces sí, esta paciente tiene predisposición para tener este tipo de patología. Luego, la salud reproductiva de la paciente. De un 60 a un 70% de pacientes van a tener ciclos menstruales irregulares. Un 70% va a tener una ovulación crónica con infertilidad. Tenemos aquellas pacientes que nos dicen, mira doctora, tengo 10 años de casada y no he logrado un embarazo. Entonces, si recordamos, la infertilidad se define como la incapacidad para lograr el embarazo durante un año de no usar ningún método anticonceptivo, ¿verdad? Entonces, son pacientes con anovulación crónica, con obesidad truncal en un 35 a un 50%. O sea, hay casi un 50% a 70% de pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, pero no van a tener obesidad. Luego, los síntomas androgénicos. Las pacientes dicen, mira doctora, me ha comenzado a salir vellito aquí, he visto que me ha salido vellito también en el abdomen. Entonces, casi un 70% de pacientes van a presentar hirsutismo. El acné también, que es una consulta bastante frecuente, sobre todo de niñas de 14, 15, 16 añitos, que de repente llegan y la mamá, mire, se le ha llenado la carita de acné, tiene acné en la espalda. Entonces ya fui con el dermatólogo, ya le pusieron cremas y le dieron todo y no mejora. Entonces ahí hay que comenzar a pensar, ¿verdad? En síntomas androgénicos y un 10% va a tener alopecia. Además, muchas pacientes tienen también acantosis nigricans, acrocordones en un 1 a un 3% y esto nos va a estar indicando hiperinsulinismo. Al hablar de la ovulación crónica, tenemos que es una preocupación importante en las pacientes. Realmente la mayoría de pacientes que uno recibe en la clínica generalmente es porque no han logrado embarazo o porque han comenzado a ver síntomas de hiperandrogenismo. Entonces, es una preocupación bastante importante en las pacientes que no logran, pues, quedar embarazadas, ¿verdad? Según un reporte de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y de PCOS en Estados Unidos, cerca del 85% de pacientes van a tener evidencia de irregularidades menstruales. Hay pacientes que sí van a estar menstruando cada mes. Van a tener historia de oligomenorrea cuando los ciclos duren más de 35 días o cuando duren menos de 8 ciclos en 12 meses. Y que para confirmar la anovulación, aquí podemos hacer dos cosas, o medir la LH en el día 1 y en el día 14
pero si son pacientes con ciclos irregulares va a ser un poco difícil. Y también considerar la anovulación al medir la progesterona si se mide en medio de la fase lútea y los valores están de 3 a 4 nanogramos. Si se recuerdan en la gráfica, los niveles de progesterona en la fase lútea se elevaban bastante porque se estaba formando el cuerpo lúteo después de haber ovulado. ¿Qué vamos a buscar al examen físico de estas pacientes? Lo primero, peso, presión arterial. La mayoría de pacientes pueden tener también un índice de masa corporal arriba de 25 y ya entrar en la categoría de sobrepeso. Pueden ir también con otros cuadros como hipertensión arterial. Vamos a ver también la presencia de acné. Ahorita es, pues por la mascarilla y todo, es bastante difícil. A veces uno ve solo la carita del paciente y no logra ver todo. Siempre hay que examinar para ver si hay presencia de acné en la cara, en la espalda. Hay pacientes también que en el tórax pueden presentarlo. Tenemos que ver también la presencia de hirsutismo y aquí una escala que es bastante útil es el score de Ferriman-Galgay, en el que proponen que un score arriba de 8, pues ya nos está diciendo que hay un hirsutismo, ¿verdad? Un hiperandrogenismo en la producción de vello. Entonces, aquí vamos a valorar el vello sobre el labio, el vello de la barbilla, el vello en la parte anterior del tórax, en el abdomen, la distribución también del vello púbico, si es en diamante, ¿verdad? Que es una distribución andrógena. Vamos a ver también si hay presencia, por ejemplo, de vello en los brazos. Aquí no hay que confundirlo con la hipertricosis, que es pues como algo genético, ¿verdad? Vamos a ver también la presencia de vello a nivel de los muslos, en la espalda y en la espalda baja también. Aquí, por ejemplo, tenemos una paciente que vemos que tiene vello en toda la barbilla. Entonces, si la ponemos acá, sería un score 4. Luego, vamos a ver el tórax anterior, que quizás ella quedaría también en un score 3.5 acá. Démosle 3, serían ya 7 puntos. Y tenemos la distribución en diamantes, una distribución androgénica. Son 4 puntos, entonces tendríamos 11 puntos. O sea que esta paciente sí entraría como una paciente con hirsutismo por hiperandrogenismo. Luego la acantosis nigricans y los acrocordones. El mecanismo propuesto para esto, si se acuerdan, ahí vimos un adipocito hipertrofiado en uno de los esquemas de la fisiopatología de ovarios poliquísticos, en los que por la insulinoresistencia que hay un aumento de todas las sustancias inflamatorias. La célula se comienza a hipertrofiar, a generar sustancias inflamatorias, interleucinas, factor de necrosis tumoral, y esto va a comenzar a estimular a los queratinocitos y los queratinocitos van a comenzar a proliferar y van a comenzar también a aumentar la producción de pigmento. Por esa razón es que aparece la acantosis y los acrocordones. Se sospecha al momento que también el hiperinsulinismo, y no se sabe por qué, va a sobreestimular a los queratinocitos de la porción posterior del cuello, de los pliegues axilares, pliegues inguinales, inframamarios, y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ver la acantosis. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los acrocordones, que cuando nosotros vemos pacientitas así, de repente uno está en la consulta y se le queda viendo al cuello, viendo la tiroides, pero viendo también la presencia de acrocordones. Aquí tenemos a nivel axilar también, este paciente probablemente tiene un índice de insulinoresistencia bastante elevado. Tenemos acantosis también. Y aquí uno bien pequeñito, que a veces si uno examina bien al paciente del cuello o de esta parte posterior, ahí van a comenzar a ver de repente, no están hiperpigmentados, pero dice la paciente, fíjese que esto me salió hace como 6 meses o me ha comenzado a salir hace poco. Entonces ahí uno tiene que ir valorando, ¿verdad? Tenemos la presencia de acantosis también en la parte posterior del cuello. Acá también incluso la piel se ve un poco más queratinizada. Tenemos también aquí a nivel de las axilas. Entonces, todo esto tenemos que buscar en el examen físico de la paciente. Luego, ¿qué cambio bioquímico vamos a esperar en el síndrome de ovario poliquísticos?
La elevación sérica de andrógenos es casi que la clave de lo que nosotros vamos a buscar. Podemos ver incremento en los niveles séricos de los andrógenos, de la testosterona, la androstenediona, la dehidroepiandrosterona. Vamos a ver también la pulsatilidad de la LH, la globulina fijadora de hormonas sexuales, que esto es un poquito más difícil de medir por el costo y por los laboratorios con los que contamos ahorita. De repente podemos ver niveles de prolactina levemente incrementados. El estradiol, que puede estar incrementado, puede estar normal o bajo, porque también depende del laboratorio. Y los niveles de insulina. Ahora, con los niveles de insulina, muchas veces me llegan pacientes hasta con 4 mediciones de insulina. Y realmente, si nosotros vemos una glucosa en ayunas y vemos una glucosa postprandial, nosotros podemos ver si ese paciente tiene hipoglucemia, y de esa forma, si estamos viendo un paciente con todo el estigma de hiperinsulinismo, de esa forma podemos nosotros estimar si hay hiperinsulinismo sin incurrir en exámenes de alto costo económico, porque también eso es importante para el paciente. Entonces, con la medición de la insulina, sí debiéramos ser como un poquito más conservadores en cuanto a que si tenemos una glucosa postprandial disminuida, eso indirectamente nos está diciendo que la insulina está incrementada, y tal vez en nuestro medio, pues, el paciente puede utilizar tal vez ese dinero para su tratamiento. Luego, ¿qué otras pruebas hormonales? Podemos ver, como les mencionaba, las hormonas tiroideas, los niveles de andrógenos, la dehidroepiandrosterona, los niveles de testosterona, los niveles de hormona antimülleriana, que esto valora el conteo de los folículos antrales. Esto realmente nos da una idea de la reserva ovárica que la paciente tiene, de qué tantos folículos funcionales la paciente puede tener. Entonces, no se toma de rutina. Luego, vamos a ver también si la parte del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Si la paciente no está embarazada y por eso no menstrua. Podemos ver también la estimulación de cortisol, de la ACTH, si la paciente tiene síntomas que nos orienten un poquito más a enfermedad de Cushing o a síndrome de Cushing. El test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa es otra cosa también que muchas pacientes cuando llegan, de repente ya lo llevan. Pero si tenemos una paciente que ya tiene una glucosa elevada, no le vamos a mandar un test de tolerancia a la glucosa porque ya sabemos que se va a elevar la glucosa. Entonces hay que valorar también bien a qué paciente se le va a indicar este tipo de exámenes. Y los estudios de imágenes, que esto dependiendo del cuadro clínico se puede mandar una ultrasonografía pélvica, si sospechamos ya si tenemos niveles de cortisol elevados, si tenemos niveles de ACTH también, ya ir viendo también las suprarrenales, pero esto es más como para tener una idea de que el hiperandrogenismo no siempre va a ser síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué otras pruebas al momento de confirmar el diagnóstico? Tenemos ya a la paciente y decimos, bueno, sí, esta paciente tiene hiperandrogenismo, tiene resistencia a la insulina, es un síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué otras pruebas vamos a tomar? Como decíamos al inicio, hay un mayor riesgo para el desarrollo de diabetes, un mayor riesgo para dislipidemias. Entonces, vamos a medir el perfil lipídico de las pacientes, podemos hacer el test de tolerancia a la glucosa si la paciente no debuta ya con una hiperglucemia. Evaluación cardiovascular también si hay sobrepeso, porque también puede tener algunas alteraciones a ese nivel. Y otra cosa bien importante, sobre todo en aquellas pacientes con un grado de obesidad bastante importante, con todo el acrocordones, acantosis, siempre hay que preguntarle, mire, ¿y usted ronca cuando está dormida? Generalmente la paciente no escucha, pero algún familiar la ha oído desde otro dormitorio. Uy, sí, dicen, ronca bien fuerte. Entonces, valorar la presencia o no de apnea del sueño. Y luego con la ultrasonografía ovárica. Es otra prueba que podemos tomar. Entonces, de acuerdo a las guías que propuso en el 2018 la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, ellos mencionaban la morfología poliquística, que fue incorporada en el 2003 en los criterios de Rotterdam,
en los que proponen que hayan 12 o más folículos que midan entre 2 a 9 milímetros en el ovario o que tengan un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. Pero mencionan también estas consideraciones que me parecieron bastante importantes. Primero, que si la tecnología es muy antigua, entonces ahí lo que tienen que reportar más que los folículos es el volumen del ovario. También que si las pacientes tienen ciclos menstruales irregulares, hiperandrogenismo, no vamos a esperar tener una ultrasonografía para poder diagnosticar el síndrome de ovarios poliquísticos. Eso quizás sería para complementar, pero no como método diagnóstico necesario en pacientes que cumplan con estos criterios. Luego, que si la ultrasonografía es abdominal, por ejemplo, las adolescentes de repente se les manda la ultra y tiene que ser abdominal porque no han iniciado relaciones. Entonces, en este caso también recomiendan que lo que uno esté pendiente ahí y haga mayor énfasis es en el volumen ovárico, por la dificultad que hay que a nivel transabdominal reporten todos los folículos. Luego mencionan que en el reporte de la ultrasonografía deberían de incluir el último periodo menstrual de la paciente, la ruta que se hizo, si fue transvaginal o transabdominal, si es posible el número de folículos que hay por cada ovario que midan de 2 a 9 milímetros, que reporten también las capas endometriales que se logran ver y pues que nos reporten otra patología ovárica si hay, si ven algún quiste más grande que el otro, si ven la presencia del cuerpo lúteo, si ven folículos dominantes que sean mayores de 10 milímetros. Y por último, pues ponen que hay necesidad de que sea un personal entrenado en hacer la ultrasonografía que nos pueda reportar el conteo de folículos. Entonces, ya teniendo todo, teniendo el cuadro bioquímico, teniendo el examen físico y teniendo la ultrasonografía, dependiendo de diferentes criterios y diferentes asociaciones, se describen algunos fenotipos. Entonces, en el 2018, la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva propuso estos 4 fenotipos. El fenotipo A, en el que va a haber hiperandrogenismo, disfunción ovárica, más morfología poliquística. El fenotipo B, en el que puede haber hiperandrogenismo con disfunción ovárica sin morfología poliquística. El fenotipo C, con hiperandrogenismo y morfología poliquística sin disfunción ovárica, que la paciente esté ovulando. Y el fenotipo D, en el que no haya hiperandrogenismo, pero sea una paciente con disfunción ovárica con morfología poliquística. Entonces, ellos proponen esto, uno, por si no tenemos todos los recursos para mandar todos los exámenes necesarios, y 2, para saber que no es necesario que estén los 3 criterios para poder diagnosticar el problema. Entonces, siguiendo con la paciente, el 20 de febrero del 2021, la paciente ya refería sentirse menos fatigada, persistía con disnea que le había quedado por la infección por COVID, pero ya había logrado caminar 30 minutos cada día. Ya para este momento ya ella tenía un mes y medio más o menos de estar con la levotiroxina. Había empezado con el plan de alimentación, logró bajar 6 libras, persistía todavía con la menorrea y al examen físico había una marcada disminución del acné, también estaba en un tratamiento dermatológico, con un índice de masa corporal de 32. Si recordamos, venía con un índice de 33. Veíamos, sí, una elevación bien importante de las enzimas hepáticas y a pesar de que no habíamos o no se logró medir la globulina fijadora de hormonas sexuales, sí realmente con estas enzimas hepáticas, pues indirectamente podíamos saber que estaba disminuida la producción. La TSH ya estaba dentro de rango normal con un valor de testosterona de 29, marcadamente elevado para la paciente, y la relación de la FSH con la LH de 14.2 de la LH con respecto a 4 de la FSH. Entonces, veíamos que había una predominancia en la producción de LH. En la ultrasonografía pélvica nos reportaba un endometrio proliferativo, que ambos ovarios eran de aspecto poliquístico, con un signo de collar en perlas,
con un folículo dominante de 12.8 milímetros. En esta ocasión se le reforzó el plan de ejercicio y la alimentación, que eso hay que tratar de hacerlo en cada consulta, y se aumentó un poquito la dosis de metformina a 1000 miligramos cada día, continuar con la levotiroxina, seguir con una dosis un poco menor de vitamina D y la vitamina E. Entonces, esta paciente, ya con la ultrasonografía, ya con la medición de testosterona, ya teníamos un poquito más de datos y se catalogó como una paciente con un fenotipo clásico, con disfunción ovárica, hiperandrogenismo y quistes ováricos. Entonces, ante este tipo de pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Empezar el tratamiento. Primero, los cambios en el estilo de vida. Ningún tratamiento va a ser efectivo y nos va a dar buenos resultados si el paciente no cambia su estilo de vida. Entonces, esta es la base de cualquier tratamiento que hagamos. Yo creo que en cualquier enfermedad, pero sobre todo en los trastornos metabólicos. El cambio en el estilo de vida, que se refiere a una mejor alimentación y mayor actividad física, va a ser beneficioso para la disfunción metabólica y también para la función reproductiva de la paciente. Ahora, es bien importante ver esto, que la pérdida de peso en pacientitas con peso normal no ha comprobado la mejoría en el cuadro. Luego, el ejercicio y la dieta saludable que se deben alentar en todas las pacientes. Entonces, antes de empezar con la farmacoterapia, tenemos que comenzar por el principio, como dicen, o sea, tenemos que empezar con los cambios en el estilo de vida. Si no, no nos va a funcionar la farmacoterapia. Vaya, y aquí viene esta diapositiva, porque esta es como la lucha eterna entre endocrino y ginecología. ¿Qué me va a sacar la doctora Sandoval? Tenemos si usamos metformina o usamos anticonceptivos. Entonces, algo así estamos ahorita. ¿Por qué se propone el uso de anticonceptivos en el síndrome de ovarios poliquísticos? Si nosotros estamos pensando en un aumento de la pulsatilidad, es decir, de la producción de LH, entonces digo yo, bueno, ¿cómo puedo evitar la producción de la LH? Bloqueándola. ¿Y cómo la voy a bloquear? Si yo sé que el pulso de la hipófisis va a depender de los progestágenos y del estradiol, dijo alguien, entonces lo que yo hago es dar progestágenos y dar estradiol para bloquear esto. Y de esa forma disminuir el exceso de LH y mejorar el problema. Entonces, bajo esa perspectiva, sí podríamos considerar el uso de anticonceptivos. Pero proponen acá en la guía, esta del 2018, de cuándo los vamos a usar. Cuando tengamos pacientes con hirsutismo severo o con acné severo o con alteraciones menstruales severas, aquellas pacientes con amenorreas prolongadas. Entonces, está bien, ellos lo proponen así. Pero más que saber dónde los vamos a usar, es saber cuándo los podemos usar y cuándo no los debemos usar. Entonces, aquí tenemos la guía de la Sociedad de Endocrinología. Aquella era de la Sociedad de Medicina Reproductiva, este es de la Sociedad de Endocrino. Entonces, ellos proponen, y este cuadro me pareció bastante importante porque resume mucho en qué ocasiones no utilizarlo. Y si vemos acá, el 4 mencionan una condición que representa un riesgo inaceptable para la salud. ¿Qué pacientes están acá? Tenemos aquí la primera, pacientes mayores de 35 años tabaquistas, de más de 15 cigarrillos por día. El uso de anticonceptivos incrementa el riesgo sobre el beneficio que puedan tener, idealmente no usarlos. Pacientes mayores de 35 años, también tabaquistas. Acá lo ponen, dice, una condición para la cual el riesgo usualmente sobrepasa el beneficio que se puede obtener. Entonces, para términos prácticos, pacientes tabaquistas mayores de 35 años no deberían de ser candidatas al uso de anticonceptivos. Tenemos aquí otro que está dentro del grupo 3, de los pacientes en quienes hay más riesgo que beneficio. Y dice,
pacientes con hipertensión controlada. En ellas hay que valorar. También menciona pacientes hipertensas, en quienes el riesgo es mayor que el beneficio que se puede obtener. Pacientes con ya hipertensiones de 160 sobre 100, definitivamente hay mucho más riesgo que el beneficio y no lo recomiendan. Luego mencionan pacientes con dislipidemias, que acá la ponen pues con hiperlipidemias conocidas y la ponen tanto como grupo 2 y como grupo 3. Entonces, quizás aquí habría que valorar individualmente a la paciente para ver si sí o si no se puede usar en ellas. Luego, pacientitas también ya con alguna alteración en la diabetes, que esto es un problema que a veces hay, que son pacientes con hiperglucemia, con neuropatía, de repente que ya tienen algunas complicaciones de la diabetes, tienen hiperfiltración glomerular y pues están con anticonceptivos. Entonces uno ahí salta, ¿verdad? Y dice, mire, pero hay más riesgo sobre el beneficio que puede ocupar. Hay que ver qué otro método anticonceptivo puede usar que no sean anticonceptivos del tipo estrogénicos o progestágenos. Y pacientes con diabetes mayor de 20 años. Entonces, en este grupo de pacientitas, las que caen en este cuadrito de aquí, idealmente pues no habría que utilizarlos. Luego tenemos también este otro artículo que me pareció bastante bonito. El uso de las hormonas anticonceptivas en enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí ellos lo dividen en estrógenos y progestágenos. Y mencionan, por ejemplo, que los estrógenos disminuyen la oxidación de las LDL. ¿Qué quiere decir eso? Que van a incrementar el colesterol LDL, que disminuyen también la tolerancia a la glucosa, que aumentan los factores de coagulación. Por eso a la paciente, después de que tuvo el COVID y tuvo la elevación del dímero D, que se le sospechó una TEP, pues ahí había que quitar cualquier tipo de anticonceptivos y que pueden dar también alteraciones en el QT. Entonces, sobre todo los de tipo estrogénico son los que tienen mayor incidencia en toda la función metabólica. Los progestágenos, pues dice que aumentan también los factores de coagulación, aumentan la vasoconstricción y disminuyen el QT. Entonces, por esta razón es que las pacientes que tienen alteraciones como hipertensión, diabetes, dislipidemias, que son tabaquistas, que tienen obesidad o que son mayores de 35 años, debería de considerarse si sí o no utilizarlos. Y luego tenemos otro tratamiento aquí. Ya vimos los anticonceptivos, que como les repito, quizás lo más importante es saber cuándo no los tenemos que usar. Y tenemos acá la metformina. La metformina es un fármaco insulino sensibilizante del tipo biguanida. La metformina está vigente desde 1947. O sea, imagínense cuántos años tiene ya este medicamento. Fue como un poquito satanizada, digámoslo así, por la fenformina y la buformina, que allá por 1940, 1950, comenzó a presentar casos de acidosis láctica. Entonces la metformina, que era como la tercera hermana de ellas, no se ha probado que lo ocasione, pero sí, por eso siempre aparece como ese warning de que hay que vigilar la acidosis láctica, pero realmente por eso los otros dos medicamentos dejaron de utilizarse. Entonces, la metformina es un medicamento que se utiliza mucho en pacientitos diabéticos tipo 2 para mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué es la sensibilidad a la insulina? Porque hemos venido hablando de todo eso, pero de repente me van a decir, bueno, pero ¿y qué es eso? Entonces, la sensibilidad a la insulina no es más que la capacidad de la célula para abrir el receptor, es decir, para abrir esta puertecita para que la insulina pueda venir a aportarle un poquito de glucosa y la célula pueda funcionar. Pero ¿qué pasa cuando la célula no abre esta puerta? ¿Qué pasa cuando ese receptor no está expresado? La pobre insulina está tratando de abrir y la célula no se abre. Entonces, la célula le manda la señal al páncreas y le dice, mira, no viene la insulina, no me da azúcar, necesito que mandes más insulina. Entonces, viene el pobre páncreas y comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar y comienza a producir mayor cantidad de insulina
porque en la lógica del páncreas, este montón de insulina va a lograr entre todos ir a abrir esa puerta. ¿Qué le va a pasar al páncreas en el futuro, en unos 20, 25, 30 años? Se va a cansar y ya no va a poder producir mayor cantidad de insulina. Y ahí es cuando comienzan los trastornos en la tolerancia a la glucosa. Por eso es que se dice, porque hay insulinoresistencia en el síndrome de ovarios poliquísticos, que hay que valorar el riesgo para diabetes. Entonces, cuando damos la metformina llega a algo así. Llega a la célula y comienza a abrir todas las puertas y le dice a la insulina, bienvenida, pase adelante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de usar la metformina? Que va a incrementar la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la progresión a diabetes y también la intolerancia a los carbohidratos. Va a incrementar la ovulación, mejorando la regularidad menstrual, y mencionan que en pacientes que están en algún tipo de tratamiento de fertilidad, en quienes han utilizado clomifeno, ayuda a mejorar también la ovulación y previene también el síndrome de hiperestimulación folicular. E indirectamente va a reducir la concentración de andrógenos porque va a disminuir la cantidad de insulina, y lo que se piensa es que de esa forma va a disminuir el exceso de liberación de hormona luteinizante, pero esas son teorías, no está comprobado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estemos usando metformina? Lo primero, que la metformina no da teratogénesis. Llegan muchas pacientitas que a los 2 o 3 meses de embarazo, allá en la unidad de salud le dijeron, quítese la metformina porque eso le va a dar algo al niño. La metformina no es teratogénica. Lo que sí, la metformina puede disminuir la absorción de vitamina B. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta esto al momento de dar metformina. Una forma indirecta, fácil de ver si el paciente tiene deficiencia de vitamina B es en un hemograma. Si se acuerdan, aquellas anemias macrocíticas en las que veíamos un glóbulo rojo grande, ¿verdad? Que llegan pacientes con 98 de fentolitros de volumen de glóbulo rojo, con 100 fentolitros, que están tomando metformina. Tenemos que acordarnos que la metformina disminuye la absorción de vitamina B, y esa es una forma indirecta, fácil, de ver si hay deficiencia o no de vitamina B, y es algo que tenemos muy accesible en todo el país. Otro de los tratamientos que se pueden utilizar son los antiandrógenos. Entonces dijimos, bueno, ya hubo alguien que dijo, voy a bloquear la pulsatilidad de la LH. Hubo otro que dijo, voy a mejorar la sensibilidad a la insulina. Pues vino otro y dijo, voy a bloquear a los andrógenos. Entonces propuso de que se pudieran utilizar antiandrógenos. Y de estos antiandrógenos han descrito el uso de la flutamida, del finasteride, del aldactona, de la espironolactona, porque la lógica es, si el cuerpo está produciendo un exceso de andrógenos, yo tengo que bloquearlos. Entonces, por ejemplo, con la espironolactona es bastante peculiar la forma en la que se dieron cuenta que funcionaba como antiandrógeno. A los pacientes, a los señores que les estaban dando aldactone por insuficiencia cardíaca, comenzaron a ver que presentaban ginecomastia. Entonces ahí comenzó alguien a pensar, ¿y por qué es que esos pacientes presentan ginecomastia hasta galactorrea? Y era porque el aldactone estaba bloqueando los receptores de testosterona. Entonces, esto es bien importante porque de repente puede algún señor llegar y decir, mira, doctora, me están creciendo los pechos. Hay que preguntarle si está tomando espironolactona. La otra cosa importante es que si las pacientes usan cualquier tipo de estos medicamentos, hay que valorar un método de anticoncepción si hay riesgo de embarazo. O sea, hay que hacerle énfasis a la paciente, si no está usando algún método de anticoncepción, de que lo use, porque puede haber una subvirilización en los fetos masculinos. ¿Cuándo se van a usar? En casos de hiperandrogenismo, cuando haya hirsutismo, cuando haya un exceso también de acné, o cuando haya alopecia androgénica. Se tienen que usar de 6 a 12 meses antes de ver la efectividad. De repente uno le indica esto a algún paciente
y la pacientita a la semana, mira doctora, no me ha hecho efecto la medicina. Entonces siempre hay que explicarle a los pacientes que se va a tardar de 6 a 12 meses antes de ver algún cambio. Acá me llamó la atención bastante este esquema porque mencionaban cómo la dihidrotestosterona ocasiona la alopecia androgénica. Ella va al folículo donde está la hebra de cabello terminal y lo va haciendo más chiquitito, lo va atrofiando. Entonces así tenemos pacientitas que de repente empiezan con entradas y a perder el cabello. Acá tenemos los 3 antiandrogénicos que son más frecuentemente utilizados. Entonces vemos aquí la testosterona a través de la 5-alfa reductasa se convierte en 5-alfa testosterona. Y esta es la que va a venir al receptor de testosterona en las células a actuar. Entonces, dijo alguien, bueno, este fármaco, la flutamida, me va a bloquear a la 5-alfa reductasa, entonces lo puedo utilizar. Este se ocupa sobre todo para problemas prostáticos, para eso es que se usa generalmente. Pero también lo han propuesto en algunos casos de pacientes con hiperandrogenismo, aunque no está comprobada la eficacia libre de riesgos. Luego tenemos el finasterida y el aldactona, la espironolactona, que ellas tienen una forma similar a la testosterona. Entonces lo que hacen es engañar al receptor de testosterona y se unen. Y de esa forma evitan la acción androgénica. ¿Qué recomendaciones da la Sociedad de Medicina Reproductiva? Que cuando los anticonceptivos estén contraindicados o estén pobremente tolerados, entonces valdría la pena considerar el uso de antiandrógenos para tratar el hirsutismo o la alopecia. Y que aún en esta fecha no se puede recomendar específicamente uno de estos fármacos como mejor sobre otro porque no hay suficiente evidencia. ¿Qué otras terapias hay? Tenemos, por ejemplo, el inositol, que el inositol poco a poco va como escuchándose más, ¿verdad? Para ovarios poliquísticos, pero es una terapia experimental, aunque se ha visto que el inositol mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, en una revisión publicada en el Cochrane, ellos mostraron que había una leve mejoría en los niveles de globulinas fijadoras de hormonas sexuales en pacientes que habían utilizado inositol, pero que no habían visto mejorías, por ejemplo, en la cantidad de pacientes que ovularon, en los niveles séricos de andrógenos, en el perfil lipídico o la insulina, en la glucosa en ayunas o insulina en ayunas. Entonces, como les menciono, es algo que está ahorita como en experimento, está ahorita en estudio, pero sí está escuchándose bastante sobre el inositol. Luego tenemos el uso de la pioglitazona, que también es un insulino sensibilizante, pero que tiene la característica de que no ocasiona pérdida de peso, a diferencia de la metformina, que a cierto grado puede ocasionar pérdida de peso. Entonces, en aquella paciente con bajo peso o normopeso que tenemos con un cuadro de insulinoresistencia, con síndrome de ovario poliquístico, pues también la pioglitazona es un escoge, ¿verdad? Una buena alternativa. Continuando con la pacientita, ya para el 29 de mayo del 2021, la paciente decía que se sentía bien, había aumentado a 40 minutos el ejercicio por día y desde marzo ya había empezado aquí es del 2021, desde marzo de ese año ya había empezado ella a ver menstruación. Los últimos ciclos habían sido el 25 de marzo, el 23 de abril y el 25 de mayo. Entonces ya la paciente iba mejorando. Al examen físico ya había disminuido el índice de masa corporal, tenía 29 y había bajado todavía más la acantosis en el cuello. Entonces, en el seguimiento de la paciente, solo les cuento que hace 13 meses ya ella logró su primer embarazo y ya hasta tiene ahí a su bebé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una paciente con síndrome de ovarios poliquísticos no necesariamente va a ser una paciente que está condenada a no tener ciclos de ovulación, a no poder mejorar. Y a raíz de eso, pues les traigo estos mitos sobre ovarios poliquísticos. Mencionan que si hay síndrome de ovario poliquístico, ¿siempre va a haber quistes? No.
que todo ciclo irregular es síndrome de ovarios poliquísticos. Aquella paciente que llega y dice, mira doctora, tenía parciales y no me vino la regla en este mes. No, no es ovario poliquístico, ¿verdad? Puede que algo más le haya alterado si ella no tiene ningún otro síntoma. Luego que la cura para el síndrome de ovarios poliquísticos son los anticonceptivos, porque esto lo he escuchado bastante. Entonces recordar que esto es útil como herramienta, pero que tenemos que recordar cuándo no usarlos. Que toda mujer con síndrome de ovarios poliquísticos no va a lograr embarazo es falso. Que es irreversible también es falso. Que toda pacientita con obesidad va a tener ovarios poliquísticos, no. Y que toda paciente con ovarios poliquísticos va a ser obesa, tampoco. Luego, que el síndrome de ovarios poliquísticos afecta sobre las mujeres jóvenes, no. Puede empezar desde el momento en que la niña empieza a menstruar, a ver su menarquia, hasta una paciente que está en la perimenopausia. Entonces, quizás ya para ir terminando, porque muchas pacientes llegan con aquello que le han dicho, mire, me dijeron que yo nunca voy a poder tener hijos, me dijeron que yo voy a ser diabética porque tengo varios poliquísticos y yo no puedo evitar eso. Siempre recordar al tener a la paciente frente a uno esto, que las palabras amables pueden ser cortas y fáciles, pero que el eco es infinito en el paciente. Siempre hay que acordarnos de eso al estar frente al paciente. Entonces, con esto yo termino mi charla y no sé si tienen preguntas. Muchas gracias, doctora. Son interesantes todos los conocimientos que ha vertido ahora y tan importantes como para poder comprender cuáles son las repercusiones sistémicas del ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico. La felicito, es una excelente ponencia que ha tratado de una patología, un síndrome que da repercusiones en una serie de sistemas y de órganos y que no solamente influye en la vida reproductiva de una mujer, sino también en todo su metabolismo, en toda su economía. De modo que le doy las gracias. Como puede ver, tiene una audiencia que se ha mantenido bastante. Se salieron. Lo cual habla de la importancia que tiene pues, el conocimiento en el ambiente médico y de todos los profesionales de la salud. Solo agradecimientos, pero yo tengo una pregunta. Más que una pregunta, es como una cuestión que yo he observado y quisiera preguntarle su opinión. He visto muchísimas pacientes, y no una, sino bastantes, pacientes de la mediana edad, que muchas veces desgraciadamente llegan hasta entonces por una consulta porque no han podido tener un embarazo. Pasaron desapercibidas todos estos síntomas y signos clínicos de los que usted habló a lo largo de su vida reproductiva y llegan alrededor de los 35, 37, a veces 38 años, dando una historia que tienen 3, 5, 7 años de casadas. Están intentando un embarazo por largos periodos y no lo encuentran. A veces son pacientes que no tienen el fenotipo característico del ovario poliquístico que manejamos, pero que tienen síntomas paraclínicos o signos importantes que nos pueden hacer pensar en ovario poliquístico. Me gustó muchísimo que usted hablara de las pacientes que no tienen una ecografía, que tienen el cuadro típico ovario poliquístico, porque muchas veces pacientes van al médico con un cuadro que ya ha sido catalogado y les dicen, no, aquí está la ultra y no tenés ovario poliquístico. Y se va esta paciente y pierde una oportunidad de ir al médico. Ese es un comentario que me gustaría que quedara en el ambiente, como ya hemos visto en la clasificación de los fenotipos, que estas pacientes no necesariamente no tienen el síndrome de ovario poliquístico, sino más bien solo el criterio ecográfico es el que falta y no es un número despreciable de casos. Pero estamos viendo, y digo porque no solo me pasa a mí, que hay un grupo de pacientes, especialmente estas de la mediana edad, de la vida reproductiva, que cursan con cuadros de síndrome disfórico premenstrual y tasas más grandes, más frecuentes de depresión.
¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la base metabólica o neuroendocrina que nos puede explicar esto? Vamos a ver. No, realmente parte de lo que describen como una disminución en la pulsatilidad de FSH es porque hay una menor acción de los estrógenos y menor producción de los estrógenos. Entonces, es parte de lo que se describe hasta ahorita como teoría, de que puede generar también causas de depresión, de ansiedad en estas pacientes, porque tienen como una menor acción estrogénica y no se sabe, o sea, o no se puede saber solo midiendo la cantidad de estrógenos circulantes, sino también porque no sabemos cómo están los receptores. Recordémonos que los estrógenos, así como mencionó el doctor Cerritos la vez anterior, son hormonas que actúan a nivel del núcleo. Entonces, los estrógenos necesitan que el receptor esté de buena forma o esté disponible para ellos para poder actuar. Y a nivel cerebral, a nivel hipotalámico, tenemos nosotros también receptores para estrógenos de los núcleos paraventriculares, del núcleo ventricular, de todo esto, que influye también en toda la secreción de hormonas que nos van a dar la serotonina, la dopamina, que nos van a dar también cambios en el estado de ánimo. Entonces, realmente es algo bastante complejo, pero quizás lo más descrito hasta el momento es eso, que hay una disminución en la acción o en la secreción estrogénica. Sí, digo esto porque he visto muchos cuadros de depresión, como decía, y también pacientes con síndrome disfórico premenstrual, que a veces de psiquiatría nos pasan los pacientes por antecedentes de depresión y de cuadros de una situación realmente muy desalentadora justo antes que venga la menstruación, que se presente la menstruación, y que está ligado al cuadro metabólico, como usted bien lo ha mencionado. Hay aquí peticiones de formas de comunicarse con usted para llevarle pacientes a la consulta, doctora. Le vamos a pedir a las personas que se comuniquen directamente al instituto para poderles dar el enlace suyo. Okay. Y que puedan acudir a consulta con usted. Hablan de personas que son hijas de las personas que están viendo la conferencia. Y hay alguien aquí que pregunta, ¿debo sospechar alguna patología si tengo madre y abuela con antecedentes de diabetes? ¿Debo sospechar alguna patología, especialmente si tengo historia familiar de diabetes? Dice, con antecedentes de diabetes, periodos regulares, pero con dolor demasiado intenso. Esa es una pregunta muy buena. Realmente cuando nosotros tenemos un familiar diabético, tíos, primos, hermanos, mamá, papá, abuelos, bisabuelos diabéticos, porque la diabetes también es otro mundo, es poligénica, ¿verdad? Tiene muchas causas descritas hasta ahorita y se han descrito más de 5,000 genes que ocasionan la diabetes tipo 2 sobre todo. Entonces eso se va pasando. Cuando yo le digo a los pacientes, si tiene un familiar diabético, no venía con el pan abajo del brazo, sino que venía con el saquito de la diabetes aquí. Entonces, sí, si tenemos un familiar diabético, tenemos predisposición a tener diabetes. O sea, solamente tenemos que ver si nuestro estilo de vida, si nuestros hábitos van a favorecer el desarrollo de diabetes a una edad más temprana o no. Hay niños, por ejemplo, de 12 años que son diabéticos y me dice el papá, mire, pero es que a mí se me desarrolló la diabetes a los 30 y el niño a los 12. A los 30 dio cuenta. Entonces, exacto. Y es por el estilo de vida que muchas veces antes se va a desarrollar antes que en otros. Hay pacientes, señoras que llegan con las mamás, que las mamás a los 90 años se les ha desarrollado diabetes y ellas tienen 60 ahorita y me dicen, pero a mi mamá hasta ahorita y ¿por qué a mí a los 60? Porque tal vez la mamá hizo ejercicio, se cuidaba en lo que comía, vivía una vida de menos estrés que ahorita. Entonces, todo eso genera un mayor riesgo. Y sí, si nosotros tenemos familiares diabéticos, lo primero antes de pensar en un medicamento, en un examen, es hacer un autoexamen de cómo está el estilo de vida de nosotros. Si estamos haciendo ejercicio, si estamos comiendo saludable, entonces
Sí, Cambia todo. Así es. Hay una pregunta aquí, dice, una niña de 11 años de edad, ya con su menstruación desde septiembre del año pasado y con presencia de acné, abuela y bisabuela diabética tipo 2, ¿debo sospechar alguna patología? Sí, ahí habría que ver cómo está el peso de la niña Más información. y los estilos de vida que tiene la niña también. De repente, más sobre todo ahorita con la pandemia, creo que el índice de sedentarismo ha aumentado para todos, para niños, para adultos mayores. Entonces, es de ver eso y ver también el tipo de alimentación que tiene la niña, pero sí, o sea, esto puede empezar desde el momento en que se ve la menstruación, pues no hay una edad específica para este síndrome. Sí, muchas gracias, doctora. Yo quisiera tener su opinión acerca del manejo multidisciplinario y de la importancia del manejo multidisciplinario en estos casos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Y creo yo que porque nos están escuchando colegas que son ginecobstetras, otras que son enfermeras, personas todas que pueden tener contacto con una paciente con síndrome de ovarios poliquísticos y que pueden ser referentes a el nivel adecuado de atención de estos pacientes. Y no olvidar, ¿verdad?, que es importante este enfoque multiprofesional por la naturaleza de la enfermedad. Muchas veces uno le dice al paciente, mire, necesito que la vea un endocrinólogo. ¿Y por qué si yo no estoy diabética? ¿Y por qué si yo no necesito eso? Solo que usted me haga ver regla todos los meses. Entonces, es importante tener esa conciencia para poder educar a la gente también. Quisiera unas palabras suyas sobre esto. Sí, realmente, doctora, en el momento en que uno tiene a una paciente enfrente de uno, o sea, esa paciente trae un bagaje de sentimientos encontrados a veces. Generalmente cuando consultan es porque ya, por infertilidad, porque ya trataron varias cosas y no han visto resultados. Pero cuando uno tiene una paciente con este tipo de trastorno frente a uno, tenemos que ver primero la salud mental de la paciente, porque si la paciente no está bien, esta paciente no va a adherirse a un plan nutricional, a un plan de ejercicio. Entonces, desde ese momento, la evaluación mental de la paciente es importante. Tenemos que ver también cómo está toda la función endocrina de la paciente, pero también cómo está toda la parte ginecológica de la paciente. Hay pacientes que de repente también dicen, pero mire doctora, ¿yo para qué voy a ir con el ginecólogo si ya me dijo que lo que tengo es esto? Sí, pero es necesaria la evaluación. Claro. Entonces, aquí idealmente, o sea, lo ideal fuera tener un lugar donde tuviéramos asistencia nutricional, asistencia psicológica de la paciente, la evaluación ginecológica de la paciente, la evaluación endocrina de la paciente, y poder ver pues cómo va, si la paciente tiene alguna alteración también, por ejemplo, cardíaca o algo, contar con la opinión del experto, del cardiólogo. O sea, tiene que ser un manejo multidisciplinario porque no podemos ser irresponsables y no darle lo mejor al paciente cuando lo tenemos frente a nosotros. Y el darle lo mejor no solo es lo que yo sé, sino de que es un trabajo en equipo. Y eso, tanto con ovarios poliquísticos, con pacientes diabéticas, con, bueno, todas las patologías que se ven en endocrino, siempre la salud mental, la salud ginecológica de la paciente es bien importante, pues siempre apoyarse en quien más sabe un poquito de eso para ayudarle mejor a la paciente. Sin duda, y el papel de uno como médico o como trabajador de salud, de educar a la gente y de informarle de la importancia que hay de poder acudir a todas estas interconsultas que complementan y hacen de mejor calidad su manejo. Hay aquí unos agradecimientos bien especiales que me gustaría leer. Muchas gracias, doctora, por su conocimiento en este tema que es tan frecuente, que necesita ser abordado de la mejor manera, sobre todo porque afecta no solo a la parte física, fisiológica, sino también a la parte emotiva, psicosocial de la mujer, tal como ya lo estaba diciendo, ¿verdad?
Preguntan que si compartiremos la ponencia. Todas las conferencias están colgadas en YouTube, usualmente para que la gente las pueda ver las veces que quiera, ¿verdad? Doctora dice, tengo 27 años y con una enfermedad de fibromialgia más un síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué consecuencias podría tener un embarazo? Quizás ahí habría que evaluar, ¿verdad? A ver, la fibromialgia, pues, no es algo que va a contraindicar un embarazo, tampoco los ovarios poliquísticos van a contraindicar un embarazo, pero habría que ver cómo está todo lo metabólico, porque si ya hay intolerancia a los carbohidratos, si hay dislipidemia, si hay sobrepeso, pues lo que se recomienda siempre es tal vez trabajar en eso antes de buscar un embarazo para que estén en las mejores condiciones posibles y evitar todas las consecuencias que los trastornos metabólicos pueden tener, como ahí mencionaba antes, el riesgo también de abortos, el riesgo de bebés pequeñitos para edad gestacional, de macrosomía. Todo eso pues lo podemos evitar con una adecuada preparación previa al embarazo, ¿verdad? Y decir también, como desde el punto de vista ginecostétrico, ¿verdad? Que este ambiente hiperandrogénico y de una situación metabólica tan particular predispone a una tasa mayor de abortos o de malos resultados en general, ¿verdad? Como todo lo que usted ha dicho acá, un niño pequeño para su edad gestacional, desarrollo de retardo de crecimiento, incidencia mayor de enfermedad cardiovascular, el caso de la hipertensión en el embarazo, sea esta transitoria o no, e incluso de una preeclampsia. Y por supuesto, en pacientes que tienen antecedentes psiquiátricos, incluso a generar una depresión durante el embarazo y mucho mayor durante el parto, de modo que durante el puerperio. De modo que quizá lo mejor y lo más orientado es recibir la consejería y la atención multidisciplinaria que corresponde y pues cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Si uno cambia el estilo de vida, la forma de alimentarse, la forma de hacer ejercicio y hace un estilo de vida con disciplina para poder transformarse, esto va generalmente a acarrear buenos resultados. De modo que muchas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo en nombre de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud.